Las interrupciones pueden ser frustrantes. Por definición, las interrupciones detienen un progreso. Nos impiden alcanzar lo que queremos. Nos obstruyen, frenan, reprimen nuestro impulso. Pero, ¿qué tal si las interrupciones en nuestra vida fueran realmente oportunidades? Oportunidades para que Dios nos hable, oportunidades para que escuchemos. ¿Qué tal si Dios interrumpe lo que queremos para enseñarnos lo que necesitamos? ¿Qué tal si Dios está interrumpiendo lo que queremos ser para que Él pueda mostrarnos quién es Él? ¿Qué te está diciendo Dios en las interrupciones? Digno de alabar es nuestro Señor. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios que vive y vive para siempre, al que nos transformó de la muerte a la vida y vida en abundancia. Para los que no me conocen, mi nombre es Jim Contreras. Ya aproximadamente 2 años he estado trabajando con el pastor Jaime López y la meta es en un futuro plantar una iglesia, nuestra segunda iglesia en español de Bell Shoals. Y de verdad muchas gracias siempre a la casa por el privilegio que me dan y la oportunidad de estar acá. Quiero que sepa que el pastor Jaime le manda un saludo a todos ustedes junto con su familia. Él está el día de hoy disfrutando de vacaciones. Chateando yo con él, él dice que estaba de vacaciones que no merecía. Y bueno, pastor, desde acá le damos saludos porque sé que nos está viendo y créame que la congregación sabe que usted se las merece con su familia. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Ustedes conocen a nuestro pastor junto con su esposa, 5 hijos, y de verdad que es importante que tengan tiempo juntos en familia y puedan disfrutar. También quiero, iglesia, que mantengan en sus oraciones a nuestros 2 equipos que salieron de viaje misionero el día de ayer. Tenemos a Lala, nuestra líder de alabanza, en Costa Rica, en San José. Ella está allá, manténgala en oración. Y también tenemos a nuestro hermano Omar Cantú junto con su esposa y un grupo de aproximadamente 5 personas de nuestros campuses están allí en México, México City. Así que por favor estén orando por ellos para que durante este tiempo, esta semana que van a estar allá, que el Señor se mueva, que los pueda usar para su gloria. Bueno, el día de hoy pues vamos a continuar nuestra serie de interrupciones. ¿Y cuántos se gozaron la semana pasada? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! El pastor Ben nos trajo un mensaje que fue duro a nuestros corazones. Pero saber de que esas cicatrices o esas heridas que están en nuestros corazones son cosas que no se le escaparon a Dios. Dios es soberano, todopoderoso, pero a pesar de que Él es todo esto, también Él muestra su amor y compasión para con nosotros. Y todos esos momentos difíciles que quizás hemos atravesado en nuestras vidas, Dios estaba presente, no se le escaparon a Él de las manos. También hace 2 semanas tuve el privilegio de estar con ustedes compartiendo acerca del testimonio de Zaqueo, de aquel hombre que era pequeño, pero ese impedimento no lo detuvo para poder conocer a Jesús. Y este hombre Zaqueo simplemente quería ver quién era Jesús, pero estuvimos viendo que no solo lo pudo ver, sino que pudo conocerlo y tener un encuentro divino con el Señor, en donde vimos lo que era un arrepentimiento verdadero y que es algo esencial para lo que es la conversión. Y todo verdadero cristiano pasa por un momento en que llamamos conversión, ya sea que lo recordemos o no. Quizás algunos de nosotros en algún momento han pasado al frente en el servicio de una iglesia o quizás en una conversación con la familia, pero hubo un momento en el que alguien nos habló acerca de Cristo. Esto es algo que también se le puede llamar testimonio y es una herramienta clave para lo que es la proclamación del evangelio. Se trata de hablar acerca de cómo Cristo nos libra del pecado y nos da vida eterna, como lo hizo con Zaqueo. Y hoy vamos a estudiar el testimonio de uno de los personajes más influyentes del Nuevo Testamento. Vamos a hablar acerca de lo que es la conversión del apóstol Pablo. Y quiero que sepa que la conversión del apóstol Pablo es algo que nos lleva a meditar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y la importancia que es de nosotros
vivir para Él. Y para esto quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9, y allí vamos a ver cómo Jesús interrumpe a Pablo. Un Pablo que estaba perdido, que estaba muy, pero muy equivocado. Pero este Pablo fue interrumpido por Jesús. Y antes de leer este pasaje, quiero que oremos, que al estudiar y a meditar acerca de esta interrupción divina, que sea el Señor trabajando en cada uno de nuestros corazones y que nosotros podamos entregarle todo a Él. Oremos en esta hora, iglesia, y ya después estaríamos viendo Hechos capítulo 9. Dios del cielo, venimos delante de ti, porque solo tú, Señor, como lo cantábamos, eres digno, digno de la mejor alabanza, digno de recibir la adoración, Señor. Padre, te pedimos que cuando veamos las Escrituras, tu santa palabra, divina e inspirada, el día de hoy, que seas tú hablando a nuestros corazones. Como, Señor, llamaste a Pablo, aquel que estaba persiguiendo a los cristianos, terminó siendo un seguidor de Cristo. Y en esta hora te damos las gracias porque muchos de nosotros hoy podemos servirte y seguirte a ti, Señor. Padre, oramos que seas tú trabajando en nuestros corazones, cuidando de cada uno de nosotros el día de hoy. Señor, te necesitamos y queremos entregarte todo a ti. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, amén y amén. Así que si usted tiene su Biblia o su aplicación en su dispositivo inteligente, le voy a pedir que por favor vaya a Hechos capítulo 9. Y el día de hoy vamos a estar leyendo todos los textos de la versión Reina Valera 1960. Una vez más, si tiene su Biblia, por favor vaya a Hechos capítulo 9 y leamos los versículos del 1 al 9. Y dice así, amada iglesia: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén, gloria a Dios. Esta historia es titulada en varias traducciones como la conversión de Pablo. Y antes de entrar en materia, creo que sería bueno definir qué significa esta palabra, conversión. Y el teólogo Gruden define en su libro de teología sistemática la palabra conversión de la siguiente manera. Y dice así: la conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. En otras palabras, básicamente lo que la conversión significa es ese momento en donde hay fe o hay lo que sería el creer y también hay un arrepentimiento verdadero. Yo recuerdo ese día que me arrepentí de mis pecados y que creí y tuve fe en Jesucristo. Era de corta edad, tenía alrededor de 8 o 9 años. En el verano del 2007, estaba mi hermano junto conmigo, estábamos pasando vacaciones en el apartamento de mis abuelos. Mi abuelo era un predicador del evangelio y me recuerdo que en una tarde, un día domingo, fuimos a una finca. En mi país decimos finca, una zona
agricultora de uno de los hermanos, y recuerdo tener una conversación con mi abuela y con una de las hermanas en la fe. Y ellas me comentaban quién era este Jesús que ellas le servían. Me comentaron acerca de lo que hizo Cristo al venir en esta tierra y vivir la vida perfecta y morir en esa cruz para el perdón de los pecados. Y me explicaron el evangelio, y recuerdo que al salir de esa finca, yendo en horas de la noche al apartamento de mis abuelos, les toqué la puerta del cuarto y les dije, quiero ser salvo, quiero tener a este Jesús. Y ellos me ayudaron en oración, y yo pude entender de que necesitaba a Jesús en mi vida. Y le entregué mi vida y me arrepentí de mis pecados. Y claro, de ahí en adelante, ahora venía el proceso de que llamamos como santificación. No quiere decir que creemos en el Señor y ya todo es perfecto. No, siempre hay un proceso. Pero recuerdo muy claro ese día. Y lo más seguro es que cuando se trata de la conversión de muchos de nosotros, quizás no haya sido como la del apóstol Pablo, como lo acabamos de leer. Pero algo sí podemos estar seguros, y es que hemos sido salvos por el mismo Señor. Y el día de hoy vamos a ver muchos textos. Acabamos de leer Hechos 9 y vamos a tratar de ir versículo por versículo. Y quiero que tengan paciencia conmigo, pero vamos a ver las escrituras. Y una de las cosas más importantes para poder entender esto a una mayor magnitud es conocer quién era Pablo. Los versículos 1 y 2 de Hechos 9, lo que acabamos de leer, nos decía de cómo Saulo, y permítame hacer una aclaración. Básicamente en esta ocasión vemos Saulo, Pablo. ¿Por qué vemos dos nombres? Bueno, básicamente Saulo es el nombre hebreo y Pablo sería el nombre greco-romano. Entonces Saulo, Pablo, lo mismo, solo que es la traducción en diferentes idiomas. Así que en los versículos 1 y 2 vemos lo siguiente. Vemos que este Pablo o Saulo estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Dice que Pablo pidió cartas acerca de las sinagogas de Damasco para ver si hallaba algún cristiano. La palabra que dice camino básicamente se está refiriendo a los seguidores de Cristo. Y la finalidad de él es que si él llegaba a conseguir cristianos en Damasco, quería llevarse a esos cristianos presos. También, por ejemplo, vamos a ver otros textos que nos hablan más acerca de las cosas que hacía Pablo antes de tener este encuentro con Jesús. Hechos 22, versículos 19 y 20 dice lo siguiente: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Hechos 26, 9 al 11 dice: yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¡Wow! Este era Pablo. Es más, sigamos viendo otros versículos que describen a Pablo antes de Jesús. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 22:4. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Este es Pablo hablando. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. En todos estos versículos que les acabo de compartir, vemos un Pablo que perseguía, prendía, encarcelaba, azotaba y castigaba a los cristianos. Vimos un Pablo que daba su voto para la muerte de personas. Un Pablo que forzaba a las personas a blasfemar. Este era Pablo, y decía la palabra que hacía esto hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hacía con todas las ganas, este tipo de cosas. ¿Y por qué Pablo era así?
Si vemos Filipenses 3, versículos del 5 al 6, nos dice que Pablo era de la tribu de Benjamín. Y una de las cosas importantes de las personas que eran de esta tribu es que se consideraban como una de las personas de los judíos que eran fieles. Porque si vemos la historia de Israel, cuando hubo la división entre el norte y el sur, solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín quedaron firmes, quedaron fieles, por así decirlo. Y también en este aspecto los judíos no consideraban a Jesús como el Mesías. Y aún hoy esta es la realidad. Y Pablo pensaba que al perseguir a los cristianos, que al perseguir a los seguidores de Jesús, él pensaba que estaba trabajando y haciendo lo correcto. Pablo estaba convencido que le estaba sirviendo a Dios. Y la verdad, tanto Pablo como nosotros, de una manera u otra, estábamos perdidos. Esa era nuestra condición antes de conocer a Jesús. Muchos de nosotros quizás antes robábamos, éramos ladrones. Quizás muchos de nosotros éramos mentirosos. O estábamos perdidos en vicios que atentaban contra nuestro cuerpo. Antes de Jesús estamos completamente perdidos espiritualmente. Y esta era la condición de Pablo. Sin embargo, Pablo no sabía que al perseguir a los cristianos, estaba justamente persiguiendo al Creador del cielo y la tierra. Estaba persiguiendo a Jesús. Y por eso vemos esta interrupción divina, donde hay un resplandor de luz y Pablo cae al suelo. Y escucha a Jesús diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le dice a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, este perseguidor de cristianos, fue interrumpido por Jesús. Y a esto es lo que llamamos una interrupción divina. Esta interrupción se convierte en lo que sería el testimonio de Pablo. Y de la misma manera los creyentes hemos tenido una interrupción divina en algún momento, pero quizás no a esta magnitud. Y este encuentro no solo lo vemos aquí en el capítulo 9, sino que también es algo que más adelante Pablo comparte con otras personas. Si usted va a Hechos 22, cuando Pablo estaba arrestado en Jerusalén, relata su conversión. O también si vamos a Hechos 26, cuando estaba enfrente de uno de los reyes, relata una vez más su conversión. Y quién sabe a cuántos más Pablo les compartió su testimonio y la Biblia no lo registra. Pero este es el momento en el que Pablo se encontraba en búsqueda de perseguir a cristianos, de traerlos presos. En este momento vemos que al que él estaba persiguiendo, lo está deteniendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y wow, quizás alguno de nosotros en estos momentos, ¿qué significa esto? Coces contra el aguijón. Permítame darle un poco del contexto de lo que significa esta frase. Voy a hacer lo posible, pero básicamente en el contexto de ganadería, por así decirlo, o en lo que sería el arado, cuando la persona llevaba a los bueyes, muchos de nosotros conocen lo que es el yugo y el yugo desigual. 2 bueyes tenían que estar atados con el yugo, ser del mismo tamaño, y la persona que llevaba los bueyes también necesitaba de lo que sería un bastón, que en la punta tenía un aguijón. Y la función de este bastón era de que si los bueyes se empezaban a desviar del arado por donde tenían que ir, ahí la persona le daba con el aguijón para que se mantuvieran en la voluntad y hacia la dirección que la persona que quería que ellos fueran. Entonces, básicamente esta palabra de dar coces contra el aguijón significa el buey dándose sí solo al aguijón, tratándose de desviar de donde la persona quiere que vaya. Entonces el buey se da en contra del aguijón, se da patadas o pone su cuerpo en contra del aguijón, y es algo que no tiene sentido, porque ir contra el aguijón es algo que trae dolor.
Y básicamente Jesús está diciendo que esto era lo que estaba haciendo Pablo. Se estaba haciendo daño a sí mismo. En otras palabras, esta frase nos está indicando que ya Dios había estado trabajando con Pablo, que ya Dios estaba tratando de trabajar con la vida de Pablo, pero Pablo no escuchaba y quería ir en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y usted dirá, Jim, ¿por qué usted dice eso? Bueno, en Hechos 7, cuando Esteban muere, ¿sabe quién estaba ahí? Pablo. Esteban predicaba y fue el primer mártir por el evangelio. Y Pablo vio cómo Esteban dio su vida por Jesús. Y veamos esto brevemente. Vayamos a Hechos 7, versículos 58 al 60. Hechos 7, versículos 58 al 60. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo. ¿Y a quién habían echado fuera? A Esteban. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Un Esteban que estaba proclamando a Jesús. Y nos dice la palabra que una de las personas que estaba viendo esto era Pablo. Un joven que le lanzaron las ropas de Esteban. Y él estaba presenciando esto. Y yo me pregunto, ¿qué estaba pasando por la cabeza de Pablo en ese momento? Ver cómo mataban, apedreaban a Esteban por causa del Jesús que él estaba persiguiendo. Creo que justamente podemos deducir desde ese momento ya Dios estaba trabajando en la vida de Pablo. Pero Pablo actuó como muchos de nosotros hubiera actuado. Huyó de la voluntad de Dios. El texto simplemente nos está diciendo que es inútil ir en contra de la voluntad de Dios. Y a la verdad, resistir a Dios, escúchame bien, iglesia, resistir a Dios es una batalla que siempre vamos a perder. Y si no me lo cree, puede revisitar nuestros videos, nuestras predicaciones y puede ir al libro de Jonás. ¿Cómo le fue a Jonás cuando trató de huir de la voluntad de Dios? Iglesia, no huyas de la voluntad de Dios. No seas como el buey que va en contra y se choca con el aguijón. Es una batalla que no vamos a perder, que vamos a perder. Sigamos la voluntad de Dios, que es santa, perfecta y buena para con nosotros. Pero sigamos. Por esto mismo, al escuchar que Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo, temblando y temoroso, se rinde y se entrega a Dios, preguntándole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y básicamente, si continuamos leyendo, Dios le dice a Pablo que entrara a Damasco y que allí se le iba a decir. Al Pablo entrar a Damasco, el Señor envía a Ananías a que buscara a Pablo. Pero Ananías le responde a Dios de la siguiente manera. Veamos Hechos 9, versículos 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este Pablo, acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos a los que invocan tu nombre. Tomemos una pausa. Ananías tenía miedo, cualquiera. Eso hubiera sido yo: Señor, ¿estás seguro que quieres que yo vaya a este hombre que tiene esta mala reputación?
Pero vea la respuesta que le da nuestro Dios a Ananías, versículo 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. Básicamente Dios le está revelando a Ananías el propósito que Dios tiene con la vida de este Pablo. Ananías no lo podía ver. Ananías estaba enfocado en lo que había escuchado y visto de Pablo. Pero sin embargo, lo que Ananías no podía ver, nuestro Dios sí lo podía ver. Instrumento escogido me es este. Y luego de esto, Dios también le da a conocer este propósito a Pablo. Y veamos lo que dice en Hechos. Vamos a ir a Hechos 22, versículos 13 al 15. Recuerde que les mencioné que en el capítulo 22 y también en el capítulo 26 Pablo relata esta conversión. Y en el capítulo 22, versículos 13 al 15 podemos ver un poco más acerca de esto. Y dice así, Hechos 22, 13 al 15. Vino a mí, este es Pablo hablando y se está refiriendo a Ananías. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Versículo 15, acá está algo muy importante, iglesia, presten atención. Versículo 15, porque ¿serás qué? Testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Gloria a Dios. Dios le está diciendo a Pablo de que él va a ser un testigo de Jesucristo. Pero ¿a qué se refiere el Señor con que Pablo va a ser un testigo? Y en Hechos 26 podemos ver con más claridad lo que significa ser un testigo para Pablo. Vayamos a Hechos 26, versículos 16 al 18. Hechos 26, versículos 16 al 18. Y dice así, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y ¿qué cosa? Testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versos 17 y 18, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Wow. Gloria a Dios. Jesús básicamente le está dando un propósito y una misión a Pablo, que sea testigo. Y es a través de esta interrupción divina que Pablo recibe este propósito de parte de Dios. Y qué hermoso es esto, iglesia, que Pablo, el perseguidor, ahora va a ser un seguidor. El Pablo que perseguía a los cristianos, ahora sigue a Cristo. ¡Wow! Gloria a Dios. Y es enviado a una misión a los gentiles, a proclamar el evangelio por el mundo. Y sabemos que Pablo se convierte en un gran evangelista, una persona que plantaba iglesias. Y quizás muchos de nosotros nos preguntamos lo mismo que dijo Pablo: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haremos al venir a Cristo? Y déjame decirte, iglesia, que este llamado de ser testigo es para todos nosotros. Que compartamos a otros
lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Este es un llamado general. Por lo tanto, id y hacer discípulos. A toda la iglesia, todo aquel que profesa seguir a Cristo, es llamado a ser un testigo. Es llamado a hablarle a las personas de lo que Cristo hizo por mí. ¿Me están siguiendo, iglesia? Amén, gloria a Dios. Y al final del capítulo 9, nosotros podemos ver un Pablo que obedeció a Dios. Sí, porque qué bonito y qué hermoso es ver cómo Dios, cómo Jesús le habla a Pablo, cómo Pablo le dice, Señor, ¿qué haré? Pero más hermoso aún es ver que esto que sucedió llevó a Pablo a la obediencia. Hechos 9, versículo 22, nos muestra acerca de esta obediencia de Pablo. Leamos lo que dice el versículo 20 al 22 de Hechos 9. Vea esa palabra clave al principio. Enseguida predicaba. ¡Wow! Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Wow! Nuevamente, la palabra clave en el principio, en el versículo 20, enseguida. Enseguida Pablo se puso manos a la obra, a predicar a Cristo. Y las personas al ver este cambio estaban atónitas, no lo podían creer. No podían creer que el Pablo que había venido a Damasco persiguiendo a cristianos para llevárselos presos, ahora este Pablo está compartiendo con los cristianos y está dando el mismo mensaje que esas personas daban. Este es un cambio que solo lo puede producir el Señor. Pablo, una vez más, iglesia, se convierte en un plantador de iglesias, se convierte en un gran misionero, al igual que tú y yo lo podemos hacer. Somos llamados a ser testigos. Tenemos ahorita en estos momentos 2 equipos en misiones, en San José y en México. ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Y no estoy diciendo que tengamos que ir a misiones, no, también las misiones se pueden hacer en tu casa, se pueden hacer en tu trabajo, en el día a día. Predicar y hablar acerca de lo que Cristo ha hecho por ti. Gloria a Dios. El nuevo Pablo se entregó completamente a Jesús, lo que trajo un cambio en su vida. Este nuevo Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo aproximadamente 1/3 de lo que sería el Nuevo Testamento. Y es uno de los personajes bíblicos más influyentes. El Señor le abrió los ojos a Pablo, no solo los físicos, sino también los espirituales. Y gloria a Dios por esto, porque una vez más, iglesia, solo Dios podía cambiar el corazón de este hombre que daba su vida para acabar con los cristianos. Y ahora vemos un Pablo que da su vida por proclamar a Cristo. ¡Wow! Y yo sé que Dios aún trabaja y está transformando a personas para su gloria. Una vez más, Pablo fue obediente al llamado de Dios a tal punto que no le importó las consecuencias. Pablo no tuvo miedo de que lo llamaran loco. Y algunos de nosotros a veces al compartir, pero ¿qué dirán de mí? ¿Que soy cristiano? No, mejor no. Mejor yo voy a la iglesia calladito y antes de que termine el servicio me voy para que no sepan que estuve acá. No, no es así. El ser cristiano, verdaderamente cristiano, requiere que no nos va a importar el qué dirán, ni las consecuencias de lo que esto traiga. Pablo
literalmente, que daba la vida por perseguir a la iglesia, ahora este Pablo estaba dispuesto a morir a causa del evangelio. Y déjeme decirle, iglesia, acá en Estados Unidos, en estos momentos comparados con otros países, no vemos la persecución de una manera tan dura como la ven otros de nuestros hermanos en la fe. Amemos y compartamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y sé que el día de hoy he hablado de muchas cosas. Y en dado caso que se nos olvide todo lo que hemos hablado, como lo dice nuestro pastor siempre, permítame simplemente resumir las cosas que quiero que guarden su corazón. Y es cómo la conversión de Pablo nos lleva a meditar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La importancia de nuestro testimonio. Y la importancia de vivir para Él. La importancia de entregar nuestras vidas a Dios. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Nos ha salvado. Nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para morir en aquella cruz por nosotros. Para así darnos vida y vida en abundancia. Nos transforma. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Y cómo es tu vida ahora? ¿De qué te salvó Él? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Somos llamados a ser sus testigos. Seamos sus testigos. Entreguemos nuestra vida a Él en respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros. Compartamos nuestro testimonio con otros, porque lo que Dios ha hecho por ti es algo que nadie lo puede negar. Las personas han visto quién eras tú. Las personas habían visto quién era Pablo y por eso estaban atónitos, no lo podían creer porque sabían quién era Pablo antes de Jesús. Pero ahora que ven a un nuevo Pablo y Pablo comparte su testimonio, cuando lo comparte en Jerusalén, cuando lo comparte en frente de un rey, nadie le puede negar su testimonio porque la gente sabía quién era Pablo. Pero ahora ven la transformación que trajo este encuentro divino con Jesús. Vayamos a Hechos 20:24 y con esto termino. El grupo de alabanza puede ir pasando. Hechos 20:24. Este es Pablo hablando. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo ahora no estima preciosa su vida. Pablo ahora está dispuesto a dar su vida por este Jesús, el cual él recibió este ministerio de parte de Jesús, para ahora dar y ser testigo y compartir de este Jesús que transformó su vida. Ahora Pablo comparte esto con todos. Y usted puede leer de Hechos en adelante, este Pablo, todas las cosas que él sufrió, todas las cosas por las cuales él pasó a causa del evangelio, persecución, estar bajo cadenas en prisión, naufragio, ser humillado en varias ocasiones, que lo tuvieran por loco, tantas cosas por las cuales él sufrió, pero todo fue con la finalidad de llevar a cabo esa misión tan importante que Jesús le había dado, de ser testigo. Y ahora te pregunto, iglesia, esa misma misión de ser testigo, de hablar de lo que Jesús ha hecho por nosotros, Dios te la encarga a ti. ¿Qué vas a hacer, iglesia? Ponte de pie en esta hora. ¿Qué haré?
Iglesia, te invito a que medites siempre en lo que ya Dios hizo por ti. Y que cuando medites en lo que Dios ha hecho por ti, que eso te lleve a la acción. ¿Y cuál es esa acción? Entregarnos completamente a Dios. Completamente a Dios, porque ya Dios nos dio todo. Nos dio vida y vida en abundancia a través de Jesucristo. Y para aquellos que han confesado a Jesús, compartamos de cómo ese Jesús transformó nuestras vidas. Y si hay alguien acá que aún no le ha entregado su vida por completo a Jesús, te pregunto, ¿qué te está impidiendo? ¿El qué dirán? ¿El miedo? Te invito a que hoy le entregues tu vida a Jesús. Cantemos este cántico y ahorita subo para orar con ustedes. Ven, respira vida a este corazón. Cuando se lo entregamos todo al Señor. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Ven, respira vida a este corazón. Deseo el gozo. Oh, el gozo que encuentro al rendir todo ante los pies del Rey, que todo entregó. Oh, la paz. Oh, la paz que da, solo Él te da paz, Aleluya. en quebranto y en dolor, por tu fiel gracia Él, que por siempre yo diré, te lo entrego todo, te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Ven, ven, respira vida a este corazón. Una vez más te decimos, te lo entrego todo, te lo entregamos todo a Él. Tuyo es mi mundo. Ven, ven, respira vida a este corazón. Gloria a Dios. Una vez más, iglesia, meditemos en esto que hablamos el día de hoy, de esta conversión de Pablo, que perseguía a cristianos y se convirtió ahora en un seguidor de Cristo. Para los que son de la casa, los motivos a que diariamente compartamos lo que Dios ha hecho por nosotros a otros. Y para aquellos que aún no le han entregado o que le acabaron el día de hoy, si el día de hoy usted le acabó de entregar su vida a Jesús mientras la canción o en algún momento durante la predicación, si usted le ha entregado su vida a Jesús o quiere entregarle su vida a Jesús, o también aquellos que nos ve a través de las redes sociales, si alguno de ustedes
quieren entregarle su vida a Jesús, todo, o tienen preguntas, por favor en las redes sociales nos pueden escribir, se pueden comunicar con nosotros. Y a los que estamos acá, voy a estar en la parte de atrás, en el lobby, en nuestro punto de encuentro. Por favor, si puede frenar, si el día de hoy usted le ha entregado todo a Jesús, por favor, deténgase en el punto de encuentro. Allí yo voy a estar con el equipo y queremos hablar con usted para así orientarlo en los próximos pasos. Porque una vez más, cuando Pablo le entrega la vida a Jesús, ahí la historia no termina, no, ahí es donde empieza la historia de Pablo, en Jesús. Gloria a Dios. Oremos para despedir y que sea el Señor continuando trabajando en nuestros corazones. Padre, gracias te damos en esta hora. Grande, fuerte y por siempre todopoderoso eres tú, Señor, y tu misericordia y compasión es para siempre. Señor amado, te damos gracias porque el día de hoy podemos meditar en la vida del apóstol Pablo, en aquella persona que perseguía a los cristianos,